el mismo patrón hasta el año 1930. Trabajaron hasta esa fecha. En ese año fue el inicio de una nueva etapa para Demetrio de 19 y Atanasio de 15, ya que fue el tiempo en que tomaron la decisión de independizarse. Así fue como su primera experiencia fue la construcción de la vivienda del señor Julio Borisonic, cosa que le ayudó a afianzarse más, construyendo posteriormente viviendas de más gente de la localidad. Mientras tanto, Boris, de 12 años, comenzó a ir a la escuela primaria. Su padre lo había hecho preparar con un señor de apellido Macías, que era contador, lo que le ayudó mucho, ya que lo tomaron como alumno después de un examen y lo hicieron ingresar directamente en primero superior, que hoy sería segundo grado. Y así los años siguientes fue pasando de grado muy bien, pero cuando pasó a cuarto grado no quiso seguir, ya que sentía vergüenza debido a que ya como joven adolescente se veía muy grande y alto para estar junto a los niños más pequeños. Así que cuando el padre le preguntó si se había inscrito para ese cuarto grado, le había dicho que le dio vergüenza por lo antes mencionado y decidió unirse a sus hermanos para trabajar en la construcción, ya que lo venía haciendo por las tardes. Un detalle bien risueño son las clases de vestimenta que llevaba a la escuela: guardapolvo blanco, surcido, alpargatas rojas marca luna y cinto azul. Bárbaro, ¿eh? Una experiencia muy importante para el abuelo Ángel, sobre todo en sus vivencias espirituales, sucedía en el año 1932. En su búsqueda de Dios, en oración junto a otros creyentes evangelizados, tuvo la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Eso lo llevó a dedicarse de lleno a la predicación del Evangelio y enfocarse junto con el misionero evangelista llegado desde Bulgaria en el año 1924, llamado Yoncho Inkov, a ganar personas para Cristo, llegando a tener una nutrida congregación. Desde el año 1934 comenzó Boris a trabajar como peón con sus hermanos Demetrio y Atanasio, que todavía estaban construyendo la primera casa antes mencionada. En el año 1935, Demetrio formalizó una sociedad con el señor Pedro García, quien formó una empresa constructora que luego continuaría su hijo. La sociedad se constituyó para construir una desmotadora de algodón en la localidad de Corzuela, de la firma del señor Julio Borisonic. Ya estaban en esa localidad y trabajaron hasta fines de febrero de 1935. En marzo de ese año le aprueban a Demetrio una licitación de una pequeña escuela de campo en Colonia Bravo, a unos 15 kilómetros de General Pinedo, y les pide a Atanasio y a Boris que vayan a construirla. Imagínense a esos nuevos empresarios, entre comillas, uno de 19, el otro de 16, valerosos representantes de la futura empresa. Contaron con la colaboración del director de la escuela, don Antonio Corona, venido de Presidencia de la Plaza, y empezaron la construcción en los primeros días del mes de marzo del año 1935. Ya para fines de abril tenían levantadas las paredes hasta la altura del techo, que era de 2 aguas, y como no les llegaba la madera para la colocación del techo, tuvieron que esperar un tiempo. En el relato de don Boris se hace un paréntesis para dar detalles de la actividad de carácter religiosa de don Ángel. Para esa fecha ya se había establecido una iglesia de carácter pentecostal, que fue una de las primeras de los inmigrantes eslavos. El templo de la misma se construyó en la chacra familiar, en General Pinedo. Era un salón de material de 7 metros de ancho por 14 metros de fondo, con 4 ventanas y una puerta de entrada. Dicha construcción quedaba a unos 500 metros de la casa familiar. El pastorado de la congregación estuvo a cargo del evangelista Yoncho Inkov, siendo don Ángel su estrecho colaborador y encargado en ausencia del evangelista antes mencionado. El detalle de la casa familiar consistía de 3 dormitorios
cocina, galería y el baño que estaba fuera de la casa. En el patio había un horno, pozo de agua y demás comodidades que para aquella época se consideraba muy buena. Volviendo a la congregación, ya había crecido bastante. Ya don Ángel se había dedicado a evangelizar en la zona y otros lugares donde se encontraban sus paisanos, especialmente que, unido al evangelista y misionero don Yon Choinkov, lograron la conversión de alrededor de 100 creyentes. Un tiempo antes se celebró la primera convención de creyentes de aquel tiempo en Pinedo. Hay algunas fotos que también representan ese tiempo. Las familias que se mencionan son algunas de las que formaron parte de la membresía de la iglesia. Demetrio Videnov, Pedro Ninov, Salko Ninov, Mano Panev, Kamen Naidenov, Mladen, Dragán, familia Espínola, Cecilio Gómez, Christos Pirdonov, Pedro Petkov, Juan Petkov, Lázaro el Macitero, Jorge Dermendiev y Pablo Guerra, criollo, vecino de la familia. Mientras, entre comillas, los empresarios siguieron con la construcción de la escuela de Colonia Bravo, a la vez valían de algunos creyentes, principalmente la familia Ninov, que vivía unos 4 kilómetros hacia el norte de la escuela, y con una volanta iban a Pinedo para el culto los domingos por la mañana, para que así de esa forma ellos puedan asistir, tanto Boris o Atanasio, a los cultos el día domingo en la mañana y también visitar la familia. Uno de esos domingos, en ese día, sucedió algo inolvidable para Boris, cuyo relato fue: ese domingo, al pasar la familia Ninov, le tocó el turno a Atanasio y quedé solo en la escuela. A eso de las 10 de la mañana, hacia el sur, se puso muy oscuro y en pocas horas vino un ciclón, tipo tornado, que arrasó todo, desde Pinedo hasta Sáenz Peña. Fue tal la violencia que destruyó árboles, casas y sembrados en una franja de 20 a 30 kilómetros de ancho. Muchos de los árboles caídos quedaron sobre el camino y esto impidió el tránsito para los automotores como también para los vehículos de tracción a sangre. Lógicamente, ese día no regresaron la familia Ninov ni Atanasio debido a todos estos inconvenientes. Recién lo hicieron al día siguiente. Fue muy terrible lo que viví durante todas esas horas, ya que nos habíamos hecho una choza pequeña donde habitábamos en ese tiempo. Una de las paredes de la escuela de 7 metros de largo, de 30 centímetros de ancho, se cayó frente mío y fue muy terrible el temor que me tomó. Gracias a Dios que después de que calmara la tempestad y dejara de llover y haber quedado todo empapado, muy desorientado, apareció una señorita de 17 años, hija del dueño del campo donde construíamos la escuela, enviada por su madre para ver qué pasaba conmigo, y me invitó por pedido de la madre para que vaya a la casa. Realmente fue muy especial la atención que recibí, ya que me permitieron bañarme con agua caliente, me prestaron ropas de un sobrino de la señora y dieron de comer té caliente con limón y un geniol y luego un suculento almuerzo con postres. ¡Qué bárbaro! Toda esa vivencia, don Boris, tuvo su final recién 30 años después, ya que mientras construían la vivienda don Alberto Lescano y cuando estaban poniendo el clásico letrero Robef Hermanos Constructores, se le acercó una mujer para hablarle que Boris relata. Era gorda, alta y simpática, preguntándome si la conocía. Entonces le dije que si bien era una cara conocida, no la podía distinguir bien. Entonces me dijo si me acordaba de aquella joven de 17 años que su mamá la mandó para que me auxiliara del tremendo tornado huracaneado que sucedió en la Colonia Bravo cuando construían las escuelas. Por supuesto que me emocioné, la abracé llorando y recordando el episodio le volví a agradecer. Una vez terminada, volviendo al relato del trabajo, la escuela por Atanasio y Boris y Demetrio la Desmotadora
se juntaron y comenzaron una nueva etapa. Así que en el año 1936 empezaron de nuevo a salir fuera de la casa. Antes de salir decidieron bautizarse y ello sucedió el 6 de enero de ese año, los tres, ese año 36. En la iglesia de Pinedo, dicha ceremonia estuvo a cargo de don Demetrio Weidenhoff. Un hecho muy importante para su desarrollo como futuros constructores es que fue la invitación que le hicieran dos creyentes, Mirón Onodbaluk y Pedro Sajalski, de la zona de la Clotilde, para que construyeran un templo para el grupo de aquella localidad. Entonces, entrado el mes de febrero, partieron rumbo a la Clotilde para encarar la tarea. La construcción duró unos 6 meses. De acuerdo a averiguaciones hechas, para Atanasio fue muy importante, ya que durante la estadía en ese lugar conoce a la que luego sería su esposa, Olga Petrov. Y esto es un informe que nos ha dado doña Cristina de Alegre. También es digno destacar que esta incursión a esa zona les sirvió mucho, fue fundamental para establecer los contactos con otras familias, especialmente búlgaras, para desarrollarse en el oficio. Así fue que siguieron construyendo con distintas familias, como la de Pedro Zenov, en una colonia cercana, a la que le construyeron un galpón y un despacho. De ahí se trasladan a la colonia Gran Bestia, hoy colonia Urquiza, donde siguieron con su tarea. Así fue que siguieron construyendo a las diferentes familias. Así fue que comenzaron con la construcción de un galpón de don Kostadín Atanasov, una galería y la cocina de don Jordán Atanase, la casa de don Juan Lazarov, y finalmente construyeron la casa y un galpón de Svetko Petrov, terminando así toda su peregrinación entre las familias búlgaras del interior de la provincia. Ya para entonces habían llegado a mediados del año 1938. Durante todo ese periodo la forma de transportarse era con bicicletas y llevaban un ritmo de cada 2 semanas volver a la casa y regresar a cada lugar donde construían. Estas idas y vueltas le demandaron unas 4 a 5 horas. Su ruta y lugares de descanso eran una parada en la Gran Bestia, de ahí a Las Breñas, donde comían en una fonda de búlgaros, y después a la casa en Pinedo. La familia comienza a ampliarse. Finales de 1932 y comienzo de 1933 empieza una tarea muy especial para don Ángel y doña Venera: conseguir esposas para sus hijos. Así es como se trasladan a la ya famosa colonia Gran Bestia para conseguir, según el orden cronológico de sus hijos, esposa para Demetrio. Primero visitan a la familia Belchev con el objeto de pedir a una simpática señorita de nombre Danka. Sus padres pidieron un tiempo para contestarle. Pasado un mes, le contestaron que no, porque el muchacho era muy pobre y con una cuchara y un martillo no iba a poder mantener una familia. ¿Qué tal? Continuando con la búsqueda, visitaron a la familia Barbanov y consultados los padres si podría ser su hija Stefana, le respondieron que por el momento no podía ser, ya que su hermano mayor, llamado Petko, todavía era soltero. Pasados 2 meses, fueron a la colonia José Mármol por información recibida de don Elías Abev a visitar una familia de apellido Plukchi y pedir a su hija María, contestándoles ellos que no tenían problema y que les gustaría que el muchacho los visitara y así ponerse de acuerdo con ellos. A la semana ya Demetrio fue a conocer a su novia e inmediatamente acordaron la fecha, abril de 1933. De esa unión llegaron Ángel el 5 de junio de 1935 y el 22 de marzo de 1938 su hija Fanka. De ahí en más la tarea fue más fácil. Con Atanasio, y como se menciona algunos párrafos antes, ya había fijado sus ojos en alguien que, si bien llegaron juntos en el mismo barco, ambos tenían 8 y 3 años.
Recién se conocen cuando van a construir el templo de los hermanos rusos en la Clotilde. Se entiende que había ondas entre ellos. Habían entablado una relación estrecha desde antes de hacer el viaje e incluso al país. Y eso fue que la tarea fuera mucho más fácil y directa. O sea, que la visita a don Esteban Petrov resultó muy agradable y exitosa. Así que acordaron que Atanasio, 22 años, y Olga, 17, se casaran el 23 de mayo de 1937. De esa unión llegó Samuel el 2 de marzo de 1938. Traslado a Presidencia Roque Sáenz Peña. A principios del mes de febrero del año 1939, don Pedro Zenó fue a buscarlos a Pinedo para que le construyan una casa nueva en Sáenz Peña. Así fue que una vez más dejaron solo a sus padres y familias de Demetrio, esposa e hijos, Atanasio, esposa e hijo, y una vez que llegaron los tres se comenzaron a organizar. Lo primero que hicieron fue buscar a un ingeniero, al ingeniero Villadesa, para confeccionar el plano, e inmediatamente empezaron a hacer el acopio de los materiales y para fines de ese mes iniciar la construcción de la casa. Además de ellos tres, utilizaron 2 peones. Llegadas las vacaciones de julio, se inauguró dicha vivienda. Demetrio y Atanasio ya pudieron traer sus esposas e hijos. Inmediatamente llamado por don Jorge Petrov, hicieron la ampliación de su casa. Don Jorge fue quien le prestó el dinero al abuelo Ángel para completar la compra de los pasajes de Bulgaria a la Argentina. Él era el tío de doña Olga Petrov y padre del óptico don Zahari Petrov. En cuanto a la iglesia, comenzaron a asistir en la iglesia bautista, cito, en la calle 16, entre 11 y 13 del centro. Su pastor era Francisco Macías. Al saber que eran constructores, les pidió que construyeran el templo, a lo que accedieron inmediatamente. Al ver que había mejores perspectivas de trabajo, resolvieron avisar a sus padres de estas posibilidades y sugerirles que pongan en venta la casa en Pinedo y así poder ubicarse en Sáenz Peña. Ante esa posibilidad, don Bolis expresó: así terminar con la peregrinación y dejar de andar como lingeras de un lugar a otro. El mencionado templo se terminó para fines de febrero de 1940. El pedido que habían hecho a los padres tuvo aceptación e inmediatamente don Ángel comenzó a ofrecer la casa, pero era muy poco lo que la gente le ofrecía para la calidad de construcción de la misma, ya que consistía de una construcción de buenos materiales y hecha sobre 2 quintas de 10 hectáreas cada una, y 2 pozos de agua potable y a 2 o 3 kilómetros del pueblo sobre la ruta que une Pinedo con Villa Ángela. Finalmente la venta se produjo por un valor de 2.000 pesos, entregando el comprador 1.000 y quedando el resto a entregar un poco más adelante, cosa que nunca lo hicieron. Con el dinero entregado, más lo que habían ganado en Sáenz Peña y una garantía firmada por don Pedro Zenó, compraron una quinta que consistía de 3 hectáreas y media a casi 3 kilómetros de la ciudad por la ruta vieja a Villa Ángela. La casa consistía de 5 habitaciones y una cocina irregular para abajo, con paredes de ladrillo asentadas en barro y un techo de chapa pelada, y las paredes eran bastante húmedas. Los 3 se cambiaron a dicha vivienda en el mes de septiembre, para que finalmente el resto de la familia lo hicieran el 23 de noviembre de 1939. El traslado fue hecho con 2 camiones, el de don Pedro Zenó y don Elías Abef. Residencia definitiva de la familia en Presidencia Roque Sáenz Peña. Un duro golpe totalmente inesperado. El cambio de una casa cómoda y muy buenas condiciones, como era la que tuvieron en Pinedo, a la recién adquirida, sobre todo la mucha humedad que tenía, que fue uno de los motivos que, sumados a otros, como problema de corazón y la pérdida de la vista, y algunos problemas de salud que asomaron,
La llevaron a que se enfermara gravemente la abuela Venera. Y en poco tiempo, prácticamente en un mes, el 24 de diciembre de 1939, a las 10 horas, partió a mejor vida. Fue muy notable su amor por su esposo, hijos y primeros nietos, como así también al servicio del Señor, con un don muy especial que le fue concedido cuando ella tuvo su encuentro personal con Jesús, el canto, que ya hicimos una referencia a ello anteriormente, que no solo fue un talento natural, sino que se transformó en algo sobrenatural. Mucha fue su colaboración acompañando a su esposo y dejando un claro ejemplo a sus 3 hijos. Siempre su preocupación y oración había sido por sus hijos. En una ocasión, mientras estaba orando, sintió la voz del Señor que le dijo: uno de tus hijos es mío. Ella le preguntó: ¿cuál, Señor? Él le dijo: el del medio, Atanasio.